Yo lo conocí a él en una vereda del municipio de Laurillo. Fuimos a una reunión de juntas comunales a una vereda llamada Llavía, de Uribe para allí, para el lado del Guayabero. Ahí nos reunimos y cuando de pronto apareció el hombre por ahí, yo no sé de dónde vendría, para dónde iba, y nos conocimos. Y ahí nos acompañó a la reunión y ahí, como el cuento, eso se habló mucho de carreteras, de cuestión de tierra, pero bueno, toda la problemática del campesinado. Ya cuando alzamos de obra, como a las 5:30 de la tarde, se despidió de nosotros y dijo, bueno, compañeros, quizás esto que hablamos hoy no se vuelva nido de paloma. A mí me cayó de nuevo, dije, pero ¿qué le quiere decir nido de paloma, doctor? Le dije. Dijo, eso se llama físicamente pura mierda y pura paja. Y eso quedó en un libro de él, yo me acuerdo en qué libro. La metodología de los libros de Alfredo, a partir de la escucha de mucha gente, como reescribir esas historias, lo que él llamaba esas historias de vida y volverlas a contar, pues yo creo que él fue como el gran artífice de esa manera transmitirnos lo que fue este país. Alfredo se destaca por haber puesto en el tapete que le correspondía al campesinado como un sujeto, ¿no? Como un sujeto de dignidad, como un sujeto de derechos, como un sujeto de afectaciones. Para escuchar se necesita reconocer a quien se escucha en su complejidad, reconocerlo en su historia, reconocerlo en su pasado, en su palabra, en lo que tiene para decir, reconocerla como un sujeto de palabras, como un sujeto de narrativas importantes. Es que uno puede llegar a una vereda y echarse un discurso bien 20 juliero, hablar de lo divino y lo humano. Y otra cosa es llegar a hablar con el campesino, el que está trabajando, tiene la sabana en la mano, cómo vive su hogar, él hacía eso. Eso me consta, porque donde llegaba, bueno, aquí cómo se llama esto, ustedes qué hacen, de qué viven, cómo viven, tienen salud, tienen bueno, todo, escuelas, tal cosa. Entonces, él le interesaba no echar tantos discursos, porque para echar discursos en este país los políticos no hay quien les gane. Con él se podría charlar muchas cosas, y él anotaba. Él era un hombre muy percatado. Una frase que uno dijera, entonces él anotaba. Fuera para hacer un libro, fuera para dejar su historia, pues, así de esa manera. Él no era un académico convencional, ¿no? Él nunca era, sus libros no tienen notas de pie de página, ¿no? Digámoslo, y sus libros pues no están inspirados, digámoslo, en el pensar académico de otros. Y yo creo que eso es también de lo que más nos enseñó Alfredo, ¿no? Mire cómo realmente la sabiduría o la comprensión de muchas cosas está en la gente del común. Él eso lo hizo de manera muy magistral, ¿no? Lograba transmitir ese vivir y ese pensar de todas y todos. Alfredo nos enseñó a ser rebeldes, no rebeldes sin causa, sino con causas muy profundas, no rebeldes revoltosos, sino rebeldes muy coherentes, muy consistentes, con argumentaciones muy sólidas, muy fuertes. Alfredo nos enseñó a investigar de otra manera, nos enseñó a enseñar de otra manera y nos enseñó a aprender siempre, a aprender caminando sobre la realidad, a aprender recorriendo este país, América Latina y el mundo con los pies descalzos y la mente abierta para entender, para explicar y para ayudar a transformar. Pero como los recorridos que hizo, los hizo en lancha, por allá por los ríos, por el lado del Guaviare, por el lado del Meta, y así sucesivamente. Aquí sí le tocó a Romo de Mula. Él era muy... Eso sí había que conseguirle una buena bestia, porque estos caminos eran prácticamente unas trochas. Él anduvo por muchas partes, por allá por el lado del Chocó, estuvo por allí por el lado del Tolima, cuando el libro que titula El corazón del azar fue por allá donde fue la primera operación del ejército colombiano, la operación Marquetalia, que llamaron. Y así sucesivamente. Escribió sobre sus mascaras también. Desde su interés de comprender cómo es que la gente se abrió camino para fundarse, para llegar a un lugar a hacer vida,
también está ese interés de recorrer y de andar esas rutas abiertas, muchas veces con mucho dolor y con mucha angustia en contextos muy conflictivos por otros, y cómo también la experiencia de la guerra es una experiencia de huida. Entonces, caminar de alguna manera me permite o nos permite pues comprender todas esas cosas también a través del cuerpo, ¿no? Alfredo aquí a la comisión obviamente llegó insistiendo en estos temas tan importantes de tener un enfoque territorial, insistió mucho también, era muy preocupado por lo histórico, es decir, la periodización que iba a manejar la comisión. De hecho, casi la periodización con la cual estamos trabajando en la investigación está casi muy inspirada en los textos que nos dejó Alfredo. En esto también, bueno, lo de las entrevistas, bueno, hagamos sobre todo entrevistas, escuchemos a la gente, hagamos historias de vida. Entonces él quería, en primer lugar, que hiciéramos un relato, no un relato academicista, no un relato inflado, no un relato con hipótesis prestadas, sino un relato surgido de la palabra de la gente, de toda la gente, no una verdad simplista, no una verdad de una sola faceta, sino una verdad con la complejidad que la realidad tiene, pero al mismo tiempo con la frescura de esa realidad. Él sabía de las cifras y tenía cifras supremamente contundentes, pero su énfasis siempre fue: no podemos dejar que las cifras se traguen la calidad y la profundidad del relato. Hay que perseverar y por la paz hay que trabajar hasta donde podamos, porque nadie gana una guerra por macho que sea, por bombas que echen, pero hay que ganarla es con el pueblo, y con el pueblo jodido, porque los que no tienen necesidad se van para Estados Unidos, se van para otro país, ¿y qué? Qué vaina que nos haya tocado la partida de Alfredo, que nos hace falta, pero que de todas maneras yo creo que ahí nos sigue iluminando, ¿no? Ahí nos siguen iluminando, yo creo que esa antorcha como de sabiduría, de estas cosas esenciales y elementales que subrayaba, pues ahí están. Y eso pues, eso vale. Y eso es como muy importante para nosotros.